Hola, bienvenido a mi Story Channel. Seguramente cuando veas este video, yo acabo de regresar de Colombia, de mi país, y me encuentro nuevamente aquí en Italia, trabajando fuertemente para que puedas continuar a ver los videos. Y es muy probable que les contaré cómo me fue y muchos detalles acerca del viaje. Pero en este video en particular, les voy a hablar un poco acerca de lo que es en sí las temáticas que tratamos aquí en el canal, también haciendo un poco de repaso respecto al tema central, digamos, la metodología y por qué hablo de los temas que traigo aquí al canal, que aparentemente son tan variados, pero que son de interés porque nosotros nos movemos en el campo de la paleoastronáutica. Para quienes no estén familiarizados con ese término, porque no es que se escuche tanto, se trata de un término moderno que está formado por composición de raíces griegas, que reúne la raíz palaios, que significa antiguo. Por eso lo escuchamos en paleontología, en paleolítico, por ejemplo. Y está también compuesta por astron, que significa astro o estrella o cuerpo celeste. A mí, en lo personal, me encanta ese término, paleoastronáutica, porque pareciera reunir dos conceptos opuestos, porque nosotros lo antiguo lo relacionamos con el pasado y con falta de tecnologías, o sea, no tecnologías avanzadas, porque vemos el tiempo linealmente en progreso. Por eso se nos hace extraño acuñar estas palabras. Y como les decía, también está nautes. Esta raíz nautes significa navegante, marinero. Así que si quisiéramos jugar con esa terminología, podemos componerla de muchas maneras que a mí en lo personal me encanta, porque incluye viaje, incluye historia, incluye la navegación, y en este caso puede ser la navegación de un astro o de un objeto que se mueve por el espacio. Entonces tenemos paleoastronáutica, que sería técnicamente estudio o idea del viaje espacial o presencia de navegantes estelares en la antigüedad. Ese es el tema central de mi Story Channel. Y para resumir, la paleoastronáutica es hoy una disciplina la cual es especulativa, que investiga la posible presencia de seres provenientes del espacio, sea cual sea su naturaleza, pero seres físicos, en la antigüedad, es decir, los contactos, porque también podemos llamarlo así. Y astronauta, por ejemplo, también es un término que me encanta, porque está formado por lo que yo les decía, astron, como en paleoastronáutica está astron, que es estrella, astro, y nautes, navegante. Las palabras encierran muchas historias y una gran belleza porque tienen mucho contenido las palabras, tienen muchos significados, son muy ricas en significados, por eso me gusta mucho, estoy descubriendo el placer de descubrir lo que significan los términos y en sí las palabras. Entonces, el astronauta es un navegante del aire, es un navegante del cosmos, que es una bellísima palabra. Tenemos el argonauta, que viene del griego argo, el cual es una nave mítica de los argonautas. El argo es uno de los símbolos más famosos de la mitología antigua griega. Era una nave construida por el maestro carpintero Argos, bajo la protección de la diosa Atenea. Fue creada específicamente para la misión de Jasón y sus héroes, los argonautas. Así que esta Argo es la primera gran nave de la humanidad, rápida, mágica y protegida por los dioses. Yo llamaría así, si se nos presenta una nave nodriza, si la identificamos, la llamaría el Argo, porque me parece el nombre más apropiado para llamarlo. Cuando confirmaremos que es una nave de tecnología, que es un objeto artificial. Y este Argo es interesante porque Atenea insertó en la proa del Argo un trozo de roble del bosque sagrado de Dodona, que era famoso por su oráculo. Ese madero hablaba,
advertía y daba consejos proféticos. El Argo tenía propiedades tecnológicas, andaba a velocidad extraordinaria, tenía una navegación guiada por dioses, quizás inteligencia artificial, con capacidad de evitar monstruos y trampas mortales. Me imagino que si todo esto fuera en clave tecnológica, si toda esa cobertura metafórica se pudiera convertir en algo literal, sería interesante, porque empezaríamos a encontrar equivalencias. Pero puede ser que sea especulativo, pero es interesante. Un día le dedicaremos seguramente un video al Argo y a los argonautas, porque se va a conectar con todo lo que hemos ido estudiando, pero esto lo hice solamente como para introducir la paleoastronáutica, que es una línea de investigación, una metodología o una disciplina o campo de estudio no académico que propone que civilizaciones avanzadas o entidades celestes, y cuando digo entidades, me refiero a entidades físicas, no espirituales, visitaron la Tierra en épocas antiguas e influyeron en el desarrollo humano. De hecho, hay líneas investigativas que han hipotizado que la especie humana provenga de una fabricación o de una manipulación genética por parte de estos individuos hace muchísimo tiempo, desde nuestros inicios. Se basa en estudio y análisis de textos antiguos. Eso es lo que hacemos aquí en mi History Channel. Hemos visto textos sumerio-acadios, hemos visto los textos de Egipto, de las pirámides, hemos visto los textos bíblicos, tanto los canónicos como un poco de los apócrifos, también narraciones del Mesoamérica, de los Vedas, al igual que al análisis de la iconografía antigua, todo lo que sean las imágenes más antiguas. La gente que se mueve en el campo de la paleoastronáutica está muy atenta a lo que son los glifos, a todo lo que sean, por ejemplo, los rupestres, también esculturas, grabados, bajorrelieves, todo lo que sea imágenes, estructuras también, y localiza los saltos tecnológicos que ha habido en nuestra historia y esos saltos civilizatorios que no tienen una línea cronológica clara, que no tienen una explicación lógica. Importante estudiar las estructuras megalíticas, lo que siempre llaman templos y tumbas, pero que en algunos casos son observatorios, pueden ser marcadores astronómicos, los pozos, tantos lugares de los cuales los arqueólogos oficiales nos dan datos, pero que no responden a muchas preguntas que uno se hace, por ejemplo, porque ahí no había cuerpos. En fin, con la paleoastronáutica uno puede armar hipótesis basándose en esos vacíos que no están cubiertos. Obviamente, con la historia oficial, pero buscando alternativas, otras respuestas posibles y uniendo cabos, sobre todo esas uniones de lo que vamos encontrando en cada punto, en cada lugar del mundo, que hoy es un poco más, mucho más fácil que antes. Y sucede que cuando se encuentran esas estructuras y megaestructuras que en ese tiempo era muy difícil de construir debido a los conocimientos que se requerían y a las herramientas también tecnológicas que en esa época no existían. Allí uno puede identificar una posible intervención de estos individuos que venían. Hay estudios interdisciplinarios en todos los campos científicos porque subentra todas las ciencias posibles, la genética, todo lo que tenga que ver con el ser humano y los avances, con la civilización, también la biología, la química, la mineralogía, la geología, todo. Una persona que se interese en la paleoastronáutica tiene que prepararse mucho y especialmente en todo lo que nos lleve a esa génesis de la humanidad
que está narrada de tantos modos en diferentes culturas, pero todos muy similares, así como identificar esos paralelismos que hay en las narraciones de culturas tan lejanas, sea por lugar o por el tiempo, por la cronología. Se estudia cómo nace, cómo surge la agricultura, cuándo, en qué lugar. Se estudian las leyes, los linajes, la tecnología antigua y todo eso lo hemos visto aquí en Mystery Channel y seguiremos avanzando porque en realidad llevamos 3, 4 años, pero eso es muy poco. Es muy poco para tener una base de poder tener ya una mirada amplia de esta temática, como mínimo una base de 10 años se necesitan para después seguir, porque no terminará nunca esta búsqueda. Por otra parte, tenemos la ufología. La ufología es algo que yo trato con pinzas. La ufología es el estudio de los fenómenos ovni, hoy día los llaman los WAPs y los OSNIs que están debajo del mar, esos objetos no identificados como tecnología nuestra, que hoy día se confunde muchísimo porque ya tenemos una tecnología más avanzada de hace unas décadas, por lo cual cada vez es más difícil para un ufólogo serio poder distinguir entre un objeto no identificado humano o de tecnología externa, extraterrestre. Es dificilísimo, pero pues si tiene los medios, un ufólogo se tiene que mover mucho, debe hacer muy buenos contactos, tiene que tener fuentes de información lo más cercanas posibles a las fuentes de origen donde se encuentran las personas que tienen de primera mano la noticia de avistamientos, de objetos. Es muy difícil ser ufólogo, porque hay muchos periodistas, escritores, personas aficionadas que encuentran esa pasión y sí, empiezan a buscar y a entrevistar personas, pero son en realidad muy pocos los que tienen acceso a información de primera mano o testimonios también de una cierta seriedad, atendibles. Ellos estudian los avistamientos actuales, contemporáneos, se mueven en el ámbito civil, militar y astronómico y también se esfuerzan mucho para ver si pueden recuperar objetos, cualquier tipo de objeto que haya caído del cielo y tratar de analizarlos. Muchos usan, pues todos usan sus propios medios económicos, así que pues si no tienen muchos medios es más difícil porque tú tienes que contar con análisis de laboratorio, tienes que verificar, tienes que conocer gente también que conozca, que pueda analizar, que trabaje en laboratorios, porque el ufólogo generalmente no está dentro de la ciencia. ¿Se pueden ver religiosos ufólogos? Sí. Por ejemplo, hay teólogos, hay sacerdotes que se han dedicado a la ufología, al estudio del fenómeno ovni, y uno los puede encontrar, pero los cuentas con los dedos de la mano, obviamente. Avi Loeb es un investigador, pero él es un académico, es un astrofísico de Harvard, es profesor y tenemos a esa persona de gran valor para quienes estamos tratando de confirmar este fenómeno de la manera más honesta posible, porque con Avi Loeb tenemos esa ventaja, sí, de tener información casi de primera mano, porque él y su proyecto Galileo, con esos grandes objetivos que tienen proyectados hacia el cielo, con personas que colaboran. Él tiene gente de ciencia que le colabora, tiene un equipo de personas, así que no estamos solos, queridos amigos, en ese sentido. Pero yo no confío mucho en los ufólogos. Seguramente habrá serios, porque no quiere decir que todos sean así, pero hay un gran sesgo, un grandísimo sesgo de confirmación entre los ufólogos, bastante. Muchísimo. Ellos, yo diría que construyen las evidencias y eso sí es
deshonesto, pero puede ser por pasión, puede ser por la desesperación de confirmar el fenómeno. Digamos más bien no ufólogos, sino la ufología. La ufología es importante porque se dedica a investigar estos avistamientos que son contemporáneos, algo que yo no puedo porque no tengo los aparatos, la tecnología ni los contactos, pero si yo quisiera dedicarme a hacerlo, lo podría hacer, pero es más difícil, es más fácil la paleoastronáutica, fácil entre comillas, porque es más de estudio, de investigación, pero la ufología ya tú tienes que irlos a buscar prácticamente, tienes que ir a buscar la evidencia, o sea, es decir, un cuerpo vivo o muerto de un extraterrestre o un objeto o parte de un objeto que les pertenezca a ellos. Tienes que encontrar evidencias, videos, fotos, evidencias físicas. Entonces dense cuenta de la diferencia y de la importancia de la ufología. En ese sentido es importante. Yo en lo que no confío es en los ufólogos que hasta ahora he visto, les tengo desconfianza. Así que ellos tienen que reunir testimonios de primera mano de personas, mejor si están trabajando para el gobierno o son del ámbito militar, tienen que buscar personas así, porque cuando buscan civiles, pues estos civiles pueden estar también diciendo cosas que no son verdad o que creen que es verdad, pero quizás se trata de otro tipo de cuestiones. Además, deben tener la capacidad de poder analizar patrones. ¿Por qué? Porque ellos deben estar en la jugada y saber muy bien en qué punto de la tecnología estamos nosotros para poder tener un punto de comparación y poder decir con precisión si un objeto que tiene ciertos comportamientos, ciertos movimientos, no puede ser tecnología humana, porque debe entender cuáles son las velocidades, cuáles son esos cambios de velocidad, cuál es la velocidad que soporta el cuerpo humano, por ejemplo, eso lo tienen que saber y tener clarísimo ellos. Si tenemos objetos que se puedan mover verticalmente, que puedan estacionar en el cielo, por ejemplo, sin ninguna propulsión aparente, todo eso lo debe saber un ufólogo, o si no, pues cualquier cosa le parece un objeto no identificado, y más hoy con todos los drones que hay y balones termostáticos y una cantidad de objetos, aparte de los satélites y cantidades de objetos que tenemos ya hechos por el hombre, pues un ufólogo no experto caería en muchos errores y de todas maneras un experto pues también puede caer, pero sobre todo caer en la tentación de la confirmación por el deseo de esa confirmación. Yo diría que es más un problema un poco más emocional, más emotivo y psicológico que de conocimiento. De manera que la ufología se centra en eventos desde mediados del siglo XX. Ya son estudios más, ya son modernos, hasta hoy, hasta la actualidad. Está, por ejemplo, el caso Kenneth Arnold, Roswell, están los programas militares. En fin, ustedes ya deben estar más enterados de todo esto. A pesar de que tienen enfoques distintos, la paleoastronáutica y la ufología comparten varios elementos en común. Por ejemplo, postulan la existencia, la posible existencia de inteligencias no humanas que sean más avanzadas. Ambas disciplinas sostienen que existen estas identidades o civilizaciones tecnológicamente más avanzadas a la nuestra. En la paleoastronáutica se estudian y se observan mucho los llamados mitos, los restos arqueológicos y las cronologías son muy importantes. Ese es mi campo. En la ufología está el estudio y análisis de los videos. Entonces, para esto tú debes tener softwares y tienes que entender o tener expertos que te puedan asesorar. Debes contar con radares o conocer maniobras imposibles, como les mencionaba, conocer cuáles son las maniobras que se pueden realizar hoy día con esa tecnología. Es esto, básicamente. Pero ambas disciplinas aceptan la posibilidad de una tecnología superior, absolutamente sí. Naves, armas, aparatos, ingeniería genética,
la propulsión no convencional y cuestionan la narrativa oficial. Y ambas disciplinas pueden notar las limitaciones o los silencios en los relatos académicos, históricos o gubernamentales, pero también tienen un elevado componente especulativo. Y quiero que se queden con esto porque es importante. Ambas disciplinas requieren de hipótesis que van más allá de la evidencia directa disponible. Ahora bien, regresemos al concepto de elevado componente especulativo que tienen ambas. Pues permítanme hacer ahora una aclaración, porque aunque muchos den por sentado que la ciencia es la verdad, una verdad irrefutable o que contiene la verdad, en realidad la especulación es el motor de la ciencia. Y esto les puede parecer extraño que lo diga, pero dense cuenta que la ciencia nunca empieza demostrando. La ciencia empieza preguntándose primero, hace hipótesis, para luego intentar confirmarlas o descartarlas. Ese es el método científico. Por ejemplo, antes de la relatividad no existía la evidencia experimental que la confirmara. Einstein tuvo que especular basándose en inconsistencias de la física clásica. Y solo años después, Eddington confirmó la teoría durante un eclipse. Dense cuenta también que uno abre la puerta, comienza a especular las posibilidades, obviamente basándose en su observación y también, ¿por qué no? Hay intuiciones, etcétera, etcétera. Observaciones, intuiciones, razonamiento y luego llega alguien que ya eureka, da con la evidencia experimental y lo puede probar, pero eso es todo un proceso. Wegener fue ridiculizado por décadas porque solo tenía hipótesis respecto a la deriva continental. Esta famosa deriva continental que se rieron en su cara y hoy es geología básica, gracias al descubrimiento de la tectónica de placas. Para que se den cuenta, nuevamente se tuvo que especular antes porque no tenía las pruebas, pero después se confirmó. El caso de Dirac y la antimateria es otro ejemplo. Primero fue pura especulación matemática. Solo años después se descubrió el positrón. Higgs predijo un campo invisible para salvar inconsistencias del modelo estándar. La prueba llegó 48 años después con el CERN. Entonces, amigos, la ciencia necesita especular al inicio, cuando hay vacíos, porque sin esa especulación no habría nuevas teorías y sin teorías no habría experimentos ni descubrimientos. Pero ojo, porque con esto no quiero tampoco justificar cualquier teoría sin ningún fundamento. Simplemente cuando especulamos, cuando hacemos hipótesis, debemos ser claros en eso y decirles a las personas, esto es una especulación, esto es una intuición, en qué me baso y cuáles son las probabilidades de que eso sea así. Tengo posibilidades altas o bajas de que eso pueda ser así, pero se requiere honestidad en esto, realmente. La biología evolutiva, amigos, también especula. Los mecanismos detallados, la aparición de nuevas especies, los saltos evolutivos, las desapariciones súbitas, todo esto contiene muchísimos vacíos en el campo de la biología también. Ahora les doy unos ejemplos donde la ciencia especula. Por ejemplo, en cuanto al origen de la primera célula, la transición química, la biológica, porque ciertas especies surgen en explosiones repentinas, la aparición del ADN autorreplicable, por ejemplo, los saltos evolutivos que no son lineales. Entonces aquí la ciencia tiene que proponer hipótesis especulativas porque no hay seguridad para poder conectar piezas faltantes. Ahí está, amigos. Entonces, no estoy diciendo que la ciencia mienta, pero se necesitan de la especulación para realizar hipótesis posibles. Repito, lo importante es que haya honestidad y que la ciencia, donde llega su conocimiento
y pueda decir no sé cuando no lo sabe. Y debe decir, es probable que haya sido así, es posible, pero esto no significa que sea así. Desafortunadamente hay teorías dentro de la ciencia que se toman como verdades absolutas y que son defendidas con dientes por los científicos, porque es como si no hubiera alternativas. De manera que algo indiscutible, por ejemplo, es la evolución en nosotros. Eso es un tema bastante difícil de poder discutir con un científico cuando alguien lo pone en discusión. Para ellos para los científicos, la evolución en el humano es indiscutible y es un dogma prácticamente, cuando en realidad no lo es. Otro ejemplo es la energía oscura, porque se inventó prácticamente para rellenar el vacío de una expansión acelerada. De manera que es una hipótesis matemática, pero no está observada directamente. Y también en cuanto al multiuniverso, pasa algo similar, ya que es una hipótesis sin prueba directa, pero es útil para resolver inconsistencias cuánticas. Se necesita. Y al igual los agujeros negros. Antes de 1970, por ejemplo, eran pura teoría. No estaba confirmado. Luego empezó la evidencia indirecta y solo hasta el 2019, es muy reciente, hubo la primera imagen directa de un agujero negro. Así que pues dense cuenta que en la ciencia también se necesita la especulación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la ciencia, la paleoastronáutica y la ufología? Pues acabamos de ver que no es la especulación, porque en todas hay. Todas estas disciplinas cuentan con la especulación, pero la diferencia sí podría estar en que la ciencia puede experimentar y verificar. Por ejemplo, se ha intentado ya replicar la creación de estos monumentos antiguos usando técnicas disponibles de la época para ver si era posible que lo hubieran hecho esas culturas que se supone que las hicieron. Entonces tenemos científicos que han recreado cómo se podrían hacer las piedras, cómo se pueden ablandar las piedras para tallarlas, pero por ejemplo hay muchas cosas que todavía no han podido replicar y eso lo que hace es confirmar que en ese tiempo no se pudo haber realizado ese tipo de monumento o escultura o de objeto, porque aún hoy es un reto para nosotros poder cortar así la piedra, poder realizar esos grabados con esa precisión, poder construir con piedras tan pesadas. Hoy día tendríamos que usar aparatos, de manera que allí sí entra la paleoastronáutica con sus hipótesis, porque los mismos arqueólogos no pueden comprobar todo, que miren que sí, ellos sí pudieron hacerlo con palitos o con martillos de cobre o con las piedritas, en fin, todo lo que ellos tratan de explicar. Algunos se han podido recrear, como les digo, en algunos casos se han podido recrear, pero ojo, porque por ejemplo, en el caso del ablandamiento de las piedras, destruirlas y volverlas a construir en otro lugar, eso fue una investigación allá en Bolivia de un científico francés que escribió un tratado de todo lo que hizo, pero ojo, porque es un científico. Así que esas poblaciones de esos lugares, de esa planicie allí en Bolivia, fue a recuperar piedras a 3.000 metros de altura de un peso extraordinario para construir allí en Pumapunco y esos lugares arqueológicos tan impactantes, pues tenían un laboratorio químico y un conocimiento impresionante de cómo realizar todo eso y al final uno nos explica cómo llegaron a concluir, cómo llegaron a hacer eso, porque se necesita de conocimientos de químico, de laboratorio químico. Así que pues la pregunta sigue abierta. Lo mismo han tratado de reconstruir cómo hicieron las figuras de Nazca
y pues ya mucha gente quedó tranquila y dijo, ah, bueno, ya sí, se subían a unas torrecitas y dirigían allí. Yo tengo muchas dudas respecto a eso y sobre lo que nadie puede dudar es que son hechas para ser vistas desde arriba. Ahora, ¿qué respuestas dan? ¿Por qué hacían figuras tan grandes y para que las viera quién? ¿Desde dónde? Porque con el pasar del tiempo, las personas del lugar no sabían qué era eso, porque obviamente hay que subir muy alto para poderlas ver. Y bueno, y así siguen las preguntas, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? Pero siempre se va a encontrar una respuesta ritual, una respuesta espiritual, porque era para los dioses espirituales. Así que ahí ya yo no puedo entrar a discutir porque si uno cree eso, uno piensa en eso, pero en la paleoastronáutica no somos creyentes, nosotros damos hipótesis, pero tampoco es que nos las creemos, decimos, hay probabilidades de que esto sea así, que haya podido haber sido por esto y de este modo, pero no se trata de que crean o me crean a mí porque yo lo digo. Es interesante porque aquí hacemos ese ejercicio, analizamos, decimos, y yo les doy mis opiniones personales, pero son personales. De modo que aquí en mi Story Channel no intento hacer creyentes, al contrario, yo quiero que todos seamos muy analíticos y muy críticos también. Pero un punto importante es que la ufología depende de fenómenos espontáneos no controlables. Y esto es importante, esto de no controlables. Y esto no es que la vuelva inválida como línea de investigación, solamente la ubica en un marco de análisis, pero no puede controlar el fenómeno. O si no, no es un fenómeno. Si tú lo controlas, no es un fenómeno ovni, es otra cosa. Es lo que yo pienso. Ahora yo retomo esto de que los fenómenos ovni son espontáneos y no controlables. Se vuelve esto interesante porque aquí entran en escena los ufólogos, que hoy les voy a hablar de uno en particular, ya que él hace citas con los ovni y las personas. Él cita a las personas en los lugares donde los ovnis se van a presentar porque él dice ser un contactado desde su niñez, así que él sabe dónde se van a presentar. Esto es un ejercicio bastante interesante porque vamos a ver, desde una mirada crítica lo vamos a hacer. Así que sé que habrá personas que se van a molestar porque sé que esta persona tiene un gran carisma, es apreciado y admirado y no quiero hacerlo con maldad o por algo personal o por denigrar. Simplemente quiero mostrarles desde un punto de vista crítico lo que yo veo aquí en estas citas ufológicas de Sixto Paz, que es un ufólogo muy famoso. Hay una afirmación que él repite mucho, se la he oído en varias entrevistas desde los años 80, y él se refiere a un episodio muy concreto, que fue la primera observación programada, así las llama, oficial, entre testigos externos, y la realizó en el desierto de Chilca, Perú, en 1974, que él dice haber realizado en presencia de un psiquiatra que era muy escéptico hasta ese día y otros miembros de la prensa. ¿Cómo se originó ese relato y qué se puede comprobar de esto? Pues por lo menos él nunca publicó el nombre del psiquiatra, porque pues si él dice que el psiquiatra no quiere que se publique su nombre, ahí queda todo. Entonces no sabemos quién era este psiquiatra que nunca se ha manifestado. La prensa de la época confirmó que hubo salidas a Chilca, pero no que haya habido un psiquiatra allí o funcionarios militares que él decía que también había habido militares presentes. Por lo tanto, es anecdótico, no es verificable, simplemente él lo narra así y eso le da más autoridad a su relato. Porque cuando dicen aquí hubo militares conmigo y un psiquiatra y él cuenta toda la historia, pues eso es convincente. Entonces, para él no es impredecible y es un fenómeno que él puede
decir dónde se va a presentar. Por ejemplo, él ha mostrado fotos de esos encuentros y sobre todo videos que he podido ver bastante pésimos porque son todos con poca resolución. Curiosamente no va nadie que tenga buenos telescopios, que tengan alta resolución, entonces se ven luces, se ven esferas de luz. No existe que se sepa un archivo oficial independiente convalidado por instituciones científicas, absolutamente. La mayor parte del material está aquí en YouTube o en redes sociales, sitios de su entorno, pero demos una mirada de quién es Sixto Paz Wells. Él es hijo de Carlos Paz García, quien fuera un astrónomo aficionado y fundador de la Asociación Peruana de Astronomía en los años 50, 60. Esto es completamente cierto y de hecho es muy relevante para comprender este trasfondo, el trasfondo técnico de Sixto para entender. Entonces vemos que Sixto creció, según sus propias entrevistas, usando telescopios y aprendiendo a reconocer planetas, estrellas y trayectorias de cuerpos celestes. Esto le dio una base sólida de observación astronómica y orientación en el cielo, aunque no se trata de una formación universitaria científica formal, pero es capaz de poder ver los astros observar. En entrevistas y conferencias, él mismo ha afirmado que usa efemérides y softwares astronómicos para descartar fenómenos naturales antes de convocar a una observación. Su grupo, Misión Rama, ha reportado que él programa las fechas de contacto considerando alineaciones astrales, fases lunares y posiciones planetarias, aunque sin publicar cálculos verificables. Esto es importante. Él tiene todo muy bajo su control. Bien, con esto ya podemos tener una lectura más o menos de Sixto Paz. Es una persona que sabe leer los cielos, sabe prever en qué momento va a pasar un satélite o vamos a estar más cerca a Saturno, a Venus, o cuando la Estación Espacial Internacional o los satélites Starlink van a pasar o van a estar a simple vista, a ojo desnudo, se van a poder ver. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que es posible, porque si una persona cita a personas en el desierto y hacen rituales y una serie de actividades y efectivamente aparece algo en el cielo, pues es inevitable hacerse preguntas. Hay muchas personas que no, hay muchas personas que se emocionan, filman, fotografían la luz, pero yo me hago preguntas. Esta persona tiene un conocimiento, sabe leer las efemérides de lo que va a suceder en ese momento ahí, justamente donde ellos están. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que Sixto Paz sabe lo que va a suceder y precisamente los lleva allí porque sabe que ahí va a haber algo, una luz, algún objeto luminoso, sea un astro o sea un satélite hecho por nosotros. De esa manera yo ya no confiaría, necesitaríamos ver cuáles son esos cálculos que él ha hecho, ver la fecha en la cual ellos estuvieron allí y efectivamente yo hice averiguaciones y realmente varios de sus avistamientos programados efectivamente coincidieron con posiciones planetarias o máximos de brillo de Venus o Marte, que con una lente se ve enorme. Otros también coinciden con pasos visibles de la Estación Espacial Internacional ISS o satélites Iridium, especialmente antes del 2019, cuando producían flares intensos. Satélites soviéticos como el Cosmos, visible a simple vista, muy frecuentes en los años 70. Y en algunos casos, como en Chilca, por ejemplo, en el 2014, los avistamientos se produjeron exactamente en la ventana horaria que la ISS cruzaba el cielo peruano.
El blog, por ejemplo, un blog llamado La Nave de los Locos, comparó la hora aproximada del video de Paz con el paso de la ISS y encontró coincidencia. Entonces, sí existen correlaciones astronómicas que podrían explicar estos avistamientos que ellos tuvieron y pues uno está ahí en el grupo y celebra porque efectivamente pasó algo, pero por ejemplo el periodista Marco Barraza, autor de este blog de la nave de los locos, ha documentado que Paz anuncia sus contactos coincidiendo con estos tránsitos de satélites o planetas sin mostrar un conocimiento de esa coincidencia al público, obvio, porque pues si se los dice. El grupo chileno ION y el investigador argentino Luis Burgos de la FAO también mencionaron que los contactos programados de Paz ocurren en horarios previsibles para ciertas observaciones astronómicas de mayor brillo. Miren, ninguna universidad ha querido invertir tiempo en un fenómeno sin datos instrumentales. En resumen, podemos ver que sí hay análisis y sospechas serias de que él planifica sus convocatorias basándose en estas efemérides astronómicas porque pues nunca se ha verificado oficialmente, porque no invita a otros científicos, por ejemplo. Por eso los medios especializados en astronomía, astrofísica, como el SETI, por ejemplo, optan por el silencio, lo ignoran. No lo consideran ni siquiera un tema científico, sino más bien de creencias espirituales, personales. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Ellos se van allí a meditar, así que no los toman en serio ni siquiera para la crítica, para hacerles una crítica. Y esto mismo ocurre con los grupos como Rama, Contactados de Ashtar, mm, Contactados de Ashtar. Solo se interesan en esos grupos si están poniendo en peligro la vida de las personas. Pero a Paz no lo ven como una amenaza, lo ven como una persona que de todas maneras Paz tiene, como les decía al inicio, tiene un carisma, es una persona equilibrada, no se ve un desequilibrado que vaya a hacer locuras. Él simplemente está en su rollo, en su cuento de escribir, de hacer conferencias, de llevar a las personas allá a meditar, quieren esa experiencia, es bonito, entonces pues al final la gente dice, si lo molestamos es peor. Además la gente se va a enojar y le vamos a dar más visibilidad y más importancia. Al final no están haciendo actos suicidas o nada por el estilo y al final la gente está pagando de manera voluntaria sus viajes y quedan contentos porque ven luces, de modo que no se van a preguntar qué son esas luces, simplemente les prometieron que verían algo y vieron algo. Así que pues no se sienten defraudados. No ponen en cuestión lo que ven. Cuando una persona quiere creer, va a hacer que eso sea lo que está pensando que es. Y ese es el gran sesgo de confirmación de un fenómeno o de algo que nosotros queremos que así sea. Que él los llama nuestros hermanos mayores, se manifestaron con una luz. Entonces, ¿cómo pueden atacar esto? Si hablan de esa manera, al final no, ni siquiera lo pueden atacar. Y como les digo, él no está poniendo en peligro la vida de las personas. Hasta ahora no ha sucedido nada raro. Yo he visto que hace ver unas piedritas que son unos pedazos de meteoritos. Esos se pueden hasta conseguir. Los meteoritos se pueden tallar. En fin, eso como evidencia, pues no sé qué tanto puede ser tomado, no puede ser tomado en serio como evidencia. Fragmentos de meteorito que hasta circulan en un mercado negro porque los venden y basta con tallarlo y tallarle un rostro. El famoso que dice que es un fósil de un animal. Bueno, amigos, de todas maneras, es su carrera y pues es respetable que quiera hacer su carrera y las personas creen lo que quieran creer. Lo importante es que las personas sepan lo que están haciendo. Si yo voy allí por divertirme, por pasar una noche mágica y ver luces, pues quedo contenta y me regreso a mi casa contenta. Pero de ahí a pensar que hay unos seres que realmente están viniendo allí. Ustedes imagínense las
los individuos que tengan tal tecnología para venir hasta acá van a llamar a un grupito de personas para que les hagan fotos mientras están allí. Eso no tiene ningún sentido, pienso yo. Esto ya es una opinión personal mía. Y tenemos casos, tenemos el caso Amicizia, que fue muy famoso ese caso, quiero tratarlo aquí en profundidad, con todo lo que, porque es como una telenovela, ese caso Amicizia. Y hay muchos casos así y ya muchos, algunos miembros de ese grupo ya murieron, pero es un caso muy famoso que aún ufólogos citan, como Sixto Paz, todavía citan ese caso como referencia. Si uno cita un caso así como referencia de vericidad, pues ya está fuera de base. No sé, amigos, yo veo en la ufología también eso, ese sesgo de desesperado por confirmar cosas que pueden llegar hasta a pagar dinero para confirmar cosas. Que pesar, pero dañan la investigación seria, eso sí, dañan la credibilidad del fenómeno también. Eso sí perjudica muchísimo a estas personas. Que pesar. Ya les digo, yo por eso miro siempre lo antiguo, trato de ver la historia y ver si hay indicios, qué probabilidades hay de que hayan existido otras civilizaciones avanzadas también terrestres. Ya hemos visto que siempre se descubren fósiles nuevos donde hemos visto que ha existido otro tipo de humanidades aquí en la Tierra. Hay mucho por investigar. Yo hasta ahora no he visto un solo objeto no identificado y si algún día lo veo, me encantaría poderlo ver, pero un poco más de cerca, porque siempre que hacen esos videos son terribles, nunca tienen buena resolución, nunca se ven claros, así que es muy fugitivo. Pero hay testimonios importantes dentro de esas personas que han trabajado con el gobierno norteamericano o ruso, que se han enterado de situaciones importantes y que han ido revelando y han escrito libros. Esas personas hay que escucharlas, saber qué testimonios tienen. Y bueno, y es todo investigación, amigos. Hasta que no veamos las naves encima de nuestras cabezas, pues difícilmente vamos a estar seguros de que eso se pueda confirmar. Y otra cosa que yo noto es que cuando entran los místicos en este asunto, porque en la ufología han entrado los místicos, la nueva era, y han mezclado con seres interdimensionales que poseen a las personas. Se ha mezclado la demonología, la angeología, la mediumnidad, una cantidad de cosas que de verdad pues que ya queda uno como loco. De todas maneras, pues trato de seguir lo que se pueda en la mayor parte posible estudiar, porque yo seres interdimensionales no los puedo estudiar porque nunca los he visto y las personas justamente son ellos, ¿no? Los que escriben estos libros, los que tienen esa carrera son los que se contactan, los que saben, los que los ven. Y díganme si les gustaría que trajera el caso a Michizia, si tienen curiosidad de conocerlo. Bien, amigos, con esto los dejo. Con un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto aquí en mi Story Channel.